Señor, hemos estado predicando a partir de la semana pasada acerca de la salvación, la doctrina de la salvación. Y vimos en el libro de Efesios capítulo 1, el verso 13, vimos que se nos presenta allí el Evangelio como el Evangelio de nuestra salvación, de manera que el Evangelio es un canal a través del cual la gente puede llegar a conocer la salvación que Dios ofrece en Cristo para los hombres. Es quizás esta una de las doctrinas, o posiblemente quizás la más importante de todas. Voy primero a tener un tiempo de repaso acerca de lo que fue nuestra predicación, para que los hermanos que no pudieron estar la semana pasada pues puedan en esta retomar y conectarse con nosotros, aún los que están desde lejos en sus hogares. Como sabemos, nuestro querido hermano José Sterling nos está mirando desde su casa, pues tiene algunas quejas en su salud que no le permite estar aquí con nosotros esta mañana. Oremos por el hermano José Sterling. Bien, queridos hermanos, vimos la semana pasada en Efesios 1:13, vimos que el Evangelio en su esencia es un mensaje de salvación y que tiene una visión que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es desarrollada esta visión y en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo. Allí se nos habla con más claridad acerca de ello. Ahora bien, mis queridos hermanos, después de Génesis 3, es importante entender lo que es el Evangelio de la salvación y de qué habla ello, pues el Evangelio es la manera, es el medio a través del cual una persona puede ser salva. Tenemos que entender el mensaje del Evangelio para ser salvos. Si usted no entiende lo que es el Evangelio, usted no puede entender lo que es la salvación. El Evangelio vimos que es luz. Dice, es el medio, dice que la Escritura en 2 Corintios 4, que para que les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio es como una luz que ilumina la oscuridad que el pecado ha producido en la vida de un ser humano. Pero vimos también la semana pasada que el Evangelio también es ¿qué? Verdad. Es luz y es verdad. Entonces, inmediatamente pasamos a entender lo que era el significado de la salvación en el Antiguo Testamento, pues dijimos anteriormente que es un hilo conductor que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y vimos que en el Antiguo Testamento la palabra salvación significa librar, quitar una carga, liberar de opresión o de peligro. Y vimos ahí unas citas que, como ustedes lo están viendo, vimos 2 de esas citas la semana pasada. De manera que en el Antiguo Testamento la palabra salvación implica librar o quitar a alguien una carga. Más, en el Nuevo Testamento se enriquece esta idea y significa la palabra salvación liberación del hombre de la servidumbre del pecado a través
de depositar fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con el fin de liberar al hombre de la sentencia condenatoria por la culpa de su pecado y del infierno a la seguridad de la vida eterna. Eso es en el Nuevo Testamento, eso es el significado desde el punto de vista del diccionario bíblico. Bien, salvación es definida como el milagro divino mediante el cual Dios libera espiritualmente al hombre del dominio y de la culpa del pecado y de la muerte para disfrutar de la vida eterna en comunión con Dios. Ahí tienen ustedes claras referencias de qué es lo que es la salvación. ¿De qué se trata esto? Bien, hermanos, recuérdese que entonces el término salvación a través de la palabra implica que cuando una persona es salva, ha sido liberada, es hecha libre de los juicios divinos, liberación aún de enfermedades. Así es que la salvación como tema es expuesta muy extensamente en el Nuevo Testamento. Llegamos a un texto clave la semana pasada. Recuérdese que ese texto, ¿cuál fue? Efesios 2, 8 hasta el verso 10. Ahí llegamos. Ese fue un lugar donde nosotros enfatizamos. Ahora bien, vamos a ver las damas. ¿Qué dice esta porción? Las damas. ¿Qué dice esta porción? Aquí van conmigo. Porque somos bien, muy bien, los varones, aquí vamos. Porque por gracia que somos bien, mis queridos hermanos, destacábamos en este verso dos cosas. La salvación es una obra de la gracia de Dios. Y gracia sabemos que es un regalo inmerecido de Dios. Vimos también que la salvación es por fe en Cristo. Son dos elementos esenciales en la estructura de salvación. ¿Y qué es fe? Fe es confiar, fe es creer. Muy bien, en este verso también hay una advertencia que es clave en el texto y que debe ser destacada y los hermanos deben conocerla. ¿Cuáles son estas advertencias que dice esta porción? No por obras. No te ganas la salvación por lo que tú hagas. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación no es por lo que yo pueda hacer. La otra advertencia, ¿cuál es? No de vosotros. No es de nosotros, sino es un don de Dios. Bueno,
Esto resume entonces lo que es lo tratado en resumen la semana pasada. Entonces, mis queridos hermanos, ¿quién se anima, hembra o varón? Y les pido a los varones que no sean tímidos. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el concepto de salvación? ¿Cómo podemos definir salvación? ¿Quién tiene el valor de allá, mi hermano Abad y su esposa? Vamos a dejarlo ahí para matar dos pájaros con un solo tiro ahí, pues son esposos. Y qué bueno que como esposos ellos se prepararon. Y qué bueno, así es, porque yo dije que lo iba a preguntar, ¿sí o no? Yo dije que lo iba a preguntar. Hermano Abad, Dios buscó primero a Adán. Así es que explíquele a la iglesia qué es el concepto de qué es la salvación. Mi querido hermano Abad, y dígalo fuerte. Usted abra sus oídos para que pueda entender el concepto y usted luego pueda aprenderlo y exponerlo. Hermano Abad. Sí, así es, hermano Abad. Así es. Es un estado espiritual donde Dios transforma nuestra ética, Dios transforma nuestra manera de ser, nuestra moral, Dios la cambia, Dios la transforma y nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Del juicio a la vida eterna. Gloria al Señor por ello, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno es que el Señor ha operado eso a través de su Santo Espíritu, porque Él es quien convence al ser humano de pecado, justicia y juicio, dice la Escritura. Mi querida hermana Grace, defínanos por favor el concepto de salvación. Amén, amén. Qué bueno, qué maravilloso es saber esto. Bueno, creo que entonces, mis hermanos, esto nos posibilita ya haber contextualizado esto y entonces nosotros poder seguir adelante. Hermanos, esto es importante, pues nosotros dijimos que al abordar la doctrina de la salvación, nosotros íbamos a ver qué es la salvación, cómo se produce la salvación, de qué es que es una persona salva cuando Dios la salva, para qué somos salvos, quién es que salva. Y cuando Dios salva, la persona, Él la salva para siempre o esa persona puede perder su salvación. Dijimos que todo eso iba a ser abordado y que esas preguntas van a ser contestadas en la medida que Dios nos conceda el privilegio de exponer su palabra. Bien, queridos hermanos, el Señor, a través de su obra salvadora, nos ha rescatado de las consecuencias de la ruina espiritual en la cual usted y yo estábamos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados.
Bueno, amados hermanos, cuando una persona conoce la gracia de Dios, cuando una persona viene a Cristo, pone su fe en Cristo, ¿qué sucede en esa persona? ¿En qué se convierte esa persona? A partir de ese momento, ¿qué es esa persona? Hay un texto sencillo, clave, del cual yo quiero que usted vuelva y lo recuerde, pero es parte integral de esta doctrina. Cuando una persona pone su fe en Cristo, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué llega a ser una persona cuando es salva? Esa persona llega a ser un hijo de Dios. Ese es un gran beneficio que recibimos los que confiamos en el Señor. Antes éramos criaturas de Dios, pero hijos del diablo. Ahora, por venir a Cristo, gloria al Señor, soy su hijo. Usted es su hija. Pues a los que le recibieron, a los que creen, a los que aceptan, a los que dan por bueno y válido el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario, a esos Dios los hace hijos. Y eso es importante, pues Pablo nos dice, ¿y si hijos también? ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa más extraordinaria es ser un hijo de Dios! Esto es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio. Mire cómo nuestro estatus cambia cuando venimos a Cristo. El que no conoce a Cristo es un ser humano, es una criatura en el universo, pero cuando recibimos a Cristo y venimos a Cristo, Él nos hace hijos. Y eso por su obra de gracia, por usted haber puesto su fe en Cristo. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo y es hecho un hijo de Dios, nuestro vivir, nuestro accionar debe evidenciar de que hemos tenido ese nacimiento en la familia de Dios. Eso debe evidenciar que se ha producido en nosotros una obra transformadora, la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, que ha transformado nuestro interior y nuestro accionar. Y vemos en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se evidencia en la vida de ese individuo que conoce a Dios esas cosas en su vida. Si usted va al libro de Santiago, nos da unos allí rasgos importantes que dan evidencia de que una persona es un hijo o una hija de Dios. Vaya a Santiago, el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2. Vea los versículos 14 a 18. Dice allí la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Salva la fe? Es la fe la que salva. Ahora mire lo que dice:
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este fue uno de los pasajes que conmovieron en un momento determinado a Martín Lutero. Este fue un pasaje que lo conmovió, pues él había estado, inclusive déjeme decirle, en el siglo V, Martín Lutero, en el siglo V, Agustín de Hipona y Pelagio debatieron acerca de la doctrina de la salvación. Déjeme decirle, la doctrina de la salvación es una doctrina que a través de los siglos ha sido una doctrina que ha estado llena de personas opinando, debatiendo. Y Martín Lutero también, en la era de la Reforma, debatió con esto con Erasmo Rotterdam acerca de este tema, el problema, el asunto de la salvación. Y si hubo una doctrina que hizo a Martín Lutero que se apartara del catolicismo, se llamó que él entendió que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero él luego descubrió que también esa fe se evidencia por nuestro accionar. Luego, posteriormente, Juan Calvino y Arminio tuvieron confrontaciones exactamente por la doctrina de la salvación. Y esta ha sido una doctrina que a través de los siglos ha tenido repercusión en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes a través de los siglos. Amados hermanos, no es decir con la boca: Cristo me salvó, Él me salva, yo soy salvo. Debemos evidenciarlo. Y nuestro accionar dice si hemos conocido al verdadero Dios y hemos entendido la gracia de Dios. Ahora veamos y avancemos un poquito más en esta mañana sobre esta doctrina. Vaya al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vaya y vea, este es un pasaje muy interesante. Hebreos capítulo 10. Los versos del 3 hasta el 10. Mire lo que dice allí la Escritura. Mírelo, léalo en su Biblia. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Note eso, Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero. Entienda esto, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Note, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, esta porción de la Escritura nos dice que la salvación es una obra divina, hecha una vez y por siempre por un solo sacrificio. Míralo ahí en el versículo 12. Véalo en el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, a diferencia del Antiguo Testamento, del ritual antiguo testamentario, ahora en la era de gracia, Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Antes la gente tenía que ir al templo y llevar animales, y esos animales eran sacrificados y su sangre era vertida en el altar donde el sumo sacerdote ofrecía esas ofrendas para que las personas, sus pecados fueran cubiertos y la ira de Dios no fuera sobre ellos. Pero en la gracia de Dios ya no hay que traer ni ovejas, ni palomas, ni ninguno de esos animales, ni corderos que habitualmente se llevaban al templo y que usted lo ve contenido, todo eso en la ley levítica y que en el Pentateuco son claramente evidentes. Pero en la obra de gracia no es así. Cristo vino y murió una vez y por siempre, para que los que confiemos en Él recibamos perdón y redención de nuestros pecados. Eso es así, mis queridos hermanos. El capítulo 10 es un pasaje interesantísimo del libro a los Hebreos, porque refresca a nuestra memoria líneas generales acerca del contraste que había entre el sacrificio del sumo sacerdote y el sacerdocio levítico y el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario por nosotros. Y este capítulo 10 y otros capítulos más del libro de los Hebreos señalan que aquellos sacrificios que el sacerdote en la antigüedad ofrecía no satisfacían las demandas del Dios justo, pero que Cristo sí satisfizo por completo a su Padre Celestial. Y sin lugar a dudas, ese sacrificio que Cristo hizo, además de que pone en evidencia un plan de parte de Dios, nos ayuda a entender lo que nosotros debemos hacer, que es poner nuestra confianza en lo que Él ha hecho por nosotros. La ley solamente fue una sombra de lo que había de acontecer con Cristo. Era un anticipo de la realidad que Cristo iba a poner en evidencia. Usted ha visto, ¿no verdad?, lo que es una sombra. Usted va caminando en el sol, usted va de espalda del sol, la sombra se proyecta delante.
La sombra solo representa al objeto que es usted, pero no es usted. La sombra solo es un esbozo del objeto quien proyecta la sombra. Así es que, mis amados hermanos, la verdad central de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario establecen una gran diferencia, y esa diferencia es una vez para siempre. Su perdón es eterno, su perdón es suficiente. Cristo libra de una vez y por siempre a los que Él salva, porque Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es nuestra esperanza de salvación. La única esperanza es Cristo de salvación. Hay algo que es interesante en este pasaje que acabamos de leer, y están en los versículos 5 hasta el 7, que es una cita del Salmo número 40, los versículos 6 a 8. Y es un argumento poderoso que compara los límites de los sacrificios levíticos imperfectos del Antiguo Testamento, que no llenaban las expectativas de Dios, mas descubrimos en este pasaje que Cristo, su obra, sí cumple los requerimientos que Dios establecía para que el hombre pudiera ser salvo. Por eso, el Salmo 42, el versículo número 1, dice allí, para referirse es este texto que dice: en quien se complace mi alma. Es un salmo mesiánico que aducía a la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, y que es citado aquí por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, cuando dice allí su palabra santa. 46, muy bien, gracias, esposa querida, por sacarme de este apuro, porque no tenía esto. Qué bueno que uno tiene mujer y tiene esposa. Bien, pues la palabra del Señor nos habla aquí acerca de esto, y es por ello que nosotros tenemos que entender que Cristo es el mediador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es solamente un asunto de un buen deseo, sino que esto expresa la realidad en una persona que viene a Él en arrepentimiento y en confesión, y allí se cumple totalmente eso. Y tenemos que entender posteriormente lo que nos dice el verso 9 allí y el verso 10 de Hebreos capítulo 10, que dice: diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué fue lo que vino Cristo a hacer? La voluntad de su Padre, a cumplir con un plan que Dios había diseñado para la humanidad, para que los hombres puedan ser salvos. Y por eso envió a Jesucristo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Yo le pregunto, ¿y qué es lo primero? Esta es una pregunta que hay que hacerse aquí. ¿Qué es lo que era lo primero? Antes de venir Cristo, que es lo último, que es el postrer Adán, también se le llama así. Pero, ¿qué es lo primero?
¿Qué fue lo primero? La ley, el sistema levítico, eso era lo primero. Ahora, eso no pudo hacer la obra de redención en el hombre, porque la ley, dice la Escritura, solamente pone en evidencia el pecado del hombre. La ley no puede salvar a nadie, ni Dios la envió como un medio de salvación. La ley Dios la envió como un medio para que el hombre se diera cuenta de su propia pecaminosidad, de su insuficiencia de cumplir con los requerimientos de Dios. Ahora dice que Él quitó lo primero y estableció lo último. Hay un nuevo orden en Cristo. Y esto último, Él lo estableció de manera definitiva. Él quitó lo primero, que era lo primero, los sacrificios de los animales. Eso era lo primero. Dios desechó todo eso. Ahora, Él estableció lo último, a Jesús, como mediador y autor de salvación eterna. Y dice el verso 10, esa es la voluntad de Dios, para que un ser humano pueda ser salvo. Qué bueno, hermanos queridos, es la obra de salvación de Cristo. Cristo es perfecto. Por eso pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es, he acabado la única y completa obra de salvación que el Padre ha destinado para los seres humanos. Ahora, ¿de qué nos habla este verso 10 del capítulo 10 del libro a los Hebreos? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La naturaleza del sacrificio de Cristo, la ofrenda que fue su cuerpo. En la antigüedad eran animales. En esto fue su propio cuerpo crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es una obra más perfecta, porque fue Dios mismo. Fue ofrecido, según vimos aquí en este texto, según la voluntad de Dios. Y si usted ve el texto de Hebreos, el capítulo 10, si usted ve en los versos 11 a 14 del capítulo 10 del libro a los Hebreos, usted se va a dar cuenta que esa obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario fue hecho una vez y por todas, por todo. Miren lo que dice: y ciertamente todo sacerdote está ministrando día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Gloria al Señor. Una vez por todas, si Cristo salva, cuando Cristo salva, usando el evangelio de la salvación, esta persona recibiéndolo por gracia, por medio de la fe, esa persona es salva por siempre. Por siempre. Y entonces, ¿qué hace Dios a los que Él salva? Dice este texto que los santifica. Los santifica. Atención a esto, hermano, porque este es un punto donde somos atacados los creyentes.
en los creyentes en Cristo Jesús y nosotros, los hermanos bautistas. Se convirtió un hermano X a Cristo, es un nuevo creyente, o es un creyente que no es tan nuevo creyente. Y ese creyente comete alguna falta, algún error, y los incrédulos le dicen, pero tú ves que ese no es nada, yo soy más evangélico de que ese. Yo soy más creyente que ese. Porque el diablo siempre ha atacado la salvación en la vida de los creyentes. Pero este texto nos dice que cuando una persona se convierte a Cristo, Él nos va santificando. Esa es una obra progresiva. A medida que el Espíritu Santo va tomando posesión en nuestras vidas y el señorío de Cristo se va manifestando en nuestras vidas, entonces somos cada vez más correctos, más acercados al bien, a hacer las cosas que Dios manda y que Él quiere. De manera que cuando un creyente peca después de haberse convertido, no es porque no sea salvo, es porque sigue siendo pecador y porque él tiene que tener intimidad con Dios para que Dios siga a través de su Santo Espíritu haciendo esa obra de transformación en la vida de esa persona. Mire, ustedes no se imaginan cuántas veces yo he tenido que sentarme a lo largo de muchos años con personas creyentes que porque pecan o han pecado dicen, ay, pastor, yo no estoy seguro si yo soy un hijo de Dios. Y yo tengo hermanos que coger, mire, siéntate ahí. Mira, Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice aquello, Dios dice lo otro, para que pueda entender el asunto de la salvación. Hermanos, cuando Dios salva, salva por siempre y para siempre. Eso es algo que aquí tenemos que estar claro. Hermanos míos, mire, sin lugar a dudas, cuando Dios salva, vamos a ver cómo se produce eso. Si Dios permite, la semana que viene, ¿cómo es que se produce esto de la salvación en la vida de una persona? Ahora, una cosa. ¿Dónde son colocados los que Él salva? Efesios 2 dice que Él nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo. Mire dónde ciudadanos, por eso la Escritura dice que somos conciudadanos del reino de Dios. Porque cuando una persona es salva, Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos sienta en los lugares celestiales, en gloria, en Cristo Jesús. Ahora, eso sucede desde el punto de vista de cuando establecemos esa relación con Dios, lo que se produce espiritualmente. Somos insertados en la familia de la fe, somos parte de la familia de la fe. Cuando Cristo nos salva, doy gloria y honra a mi Dios que yo soy parte de esta familia que está aquí en esta mañana. Esta es una familia de fe. Y Dios nos trae a su familia. Antes éramos bastardos. Ahora somos hijos legítimos. Hijos legítimos. Dios nos trae a su familia. Ahora, déjeme decirle algo más. Atención a esto. Porque en este tiempo vemos un grupo de fenómenos espirituales. Que ellos dicen que han conocido a Cristo, que son de Cristo, que Cristo les ha salvado. Pero ellos quieren vivir una vida cristiana muy a su manera. Y el libro de los Hechos nos dice que Dios añade, capítulo 2 dice que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos, los salvados.
Dios los trae, Él los salva, pero Él los coloca en la tierra, en su iglesia. Usted sabe que hay mucha gente hoy que dicen, Cristo me salvó, yo soy un creyente, pero ellos no quieren formar parte de la iglesia. Son grupos de personas que tienen un evangelio muy a su manera. Los que Él salva, Él los coloca en su iglesia. Tenemos que estar claro en eso. Los que Él salva espiritualmente, los siente en los lugares celestiales, son partes de Él, de su reino, pero aquí en la tierra Él los trae y los coloca en la iglesia. ¿Pueden ustedes entender eso? ¿Pueden entender ustedes eso? Es que la iglesia la fundó Dios para que los salvados se reúnan ahí. Los que no son salvos se reúnen en los play, en los bares, en los estadios deportivos, aunque los creyentes también pueden ir a esos lugares sanos o relativamente sanos. No son sanos nada, uno ve muchísimas cosas ahí. Ahora, los que Él salve los trae y los coloca en la iglesia. Por eso una persona que es salva anhela estar con sus hermanos en la iglesia. Anhela, desea, se goza cuando está con sus hermanos. Eso es importante, hermanos, porque en este sentido yo les digo, hemos visto tantas cosas a lo largo de los años de fenómenos espirituales que no quieren ser parte de la iglesia. Y el Señor les dice entonces a esas personas que no están cumpliendo con el requerimiento bíblico de una persona salvada. Y eso es importante que quede claro y esté claro entre nosotros en esta mañana. Hermanos míos, esto nos ayuda a entender esta verdad. La salvación es un plan maravilloso de Dios en beneficio del ser humano que anda perdido en sus delitos y pecado. Ahora, antes de cerrar en esta mañana con lo que fue, yo les dije la semana pasada a ustedes que yo había predicado el 60% del primer mensaje. Ya yo con esto completa el otro 40% que se me quedó la semana pasada. Hermanos míos, solo un texto más para concluir esta intervención. Lucas 1:69. Vaya ya, mi querido hermano. Lucas 1:69. Yo he predicado este pasaje en otros momentos en mi vida ministerial, pero quiero que revisemos específicamente el versículo número 69 de Lucas capítulo 1. Dice, y nos levantó. ¿Quién nos levantó? El Dios de Israel, el Dios Padre. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Jesús es un poderoso Salvador. La obra de salvación es una obra poderosa. En la lectura devocional, Pablo dice, antes yo era un blasfemo, un perseguidor. Yo antes era un hombre terrible, aunque religioso. Pero Pablo dice, a esa fiera Cristo la transformó por medio de su obra de gracia. Hermanos, ¿cuántos testimonios no conocemos? De drogadictos, de homosexuales, de alcohólicos,
¿Cuántos testimonios no conocemos nosotros de asesinos, de adúlteros, de pandilleros que han conocido la obra de gracia que Cristo efectuó en la cruz del Calvario y han sido transformados? Mire, aquí en esta mañana tengo frente a mí hombres y mujeres que conozco su historia de vida antes de conocer a Cristo. Y yo les puedo decir a usted que si usted escucha en el detalle los testimonios de esa gente, usted va a ver que Cristo es un poderoso Salvador, que les ha cambiado y que les ha salvado. Porque Cristo es un poderoso Salvador. Amados hermanos, Cristo fue enviado de Dios como un poderoso Salvador. Su obra de gracia es una obra de poder. Mira, hermanos, para que una persona pueda ser salvo, realmente se necesita poder. Un poder extraordinario. Amados hermanos, doy gracias al Señor porque el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Hermanos, créanlo, qué bueno ha sido conocer a Cristo. Así es que siga confiando, estimado hermano y hermana, en ese poderoso Salvador. Los amigos que puedan estar esta mañana en este lugar, yo no conozco tu vida, yo no sé cómo has vivido hasta ahora, pero quiere decirte que en esta mañana la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario puede cambiar tu vida. Tu historia de vida puede comenzar a cambiar a partir de esta mañana. Si usted viene a Cristo, si usted reconoce que Él murió en la cruz del Calvario por su pecado y por sus pecados, y usted, al reconocer, como vamos a ver la semana que viene cuando estemos hablando, qué es lo que ocurre en el ser humano cuando es salvo. Si usted viene en arrepentimiento y fe, en confesión de pecados, usted esta mañana puede ser salvo. ¿Quiere usted esta mañana, amigo, ser salvo? Tan solo hay poder en mi Jesús. Oramos. Señor eterno, te damos gracias por su palabra. Bendecimos y alabamos su nombre porque usted es el Dios todopoderoso, el Elohim, Señor, Dios de todo poder. Señor eterno, te damos gracias por Jesucristo, por tu plan perfecto de salvación, el que satisface las demandas del Padre, el único instrumento de salvación. Quiero en esta mañana, si aquí en esta mañana hay algún amigo que ha entendido el mensaje y quiere ser salvo, déjeme ver su mano en este momento, solo para reconocer que usted ha entendido este mensaje y que usted quiere ser salvo con la salvación que Jesucristo ofrece y da. Si hay aquí en esta mañana una persona que ha entendido esto y quiere ser salvo por el sacrificio de Cristo, esta mañana es una hermosa y preciosa oportunidad. Señor eterno, tu palabra ha sido presentada una vez más. Y a ti presentamos, Señor, los resultados de ella por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo. Estamos en tus manos.
en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, con gracias. Amén. Dios les bendiga.